Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente nos encontramos en este espacio para disfrutar, para pregustar la palabra de Dios y así preparar nuestro corazón para este encuentro con la Eucaristía. Este encuentro eucarístico en donde es el mandamiento de Dios de santificar las fiestas, de tenemos 6 días y uno es consagrado para mí. Está basado, tiene su eje, está su corazón en la Santa Eucaristía. Entonces tendremos que aprender a celebrarla, tendremos que aprender a entenderla, tendremos que aprender a hacer la vida. Entonces una de las maneras pues es encontrarnos semana con semana en este espacio, aunque últimamente les he fallado, pero esperemos que de aquí para adelante ya he regresado de los estudios de la escuela y ahorita parece que iniciamos esa trayectoria un poquito más estable aquí en el pueblo. Bien, pues vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos en este tiempo ordinario y ahora vamos al domingo número 14 y estamos ya en el capítulo 6 de San Marcos. Estamos leyendo estamos haciendo esta lectura semicontinua. Vamos pues a leerla 6 en sus Biblias, capítulo 6 del 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde sacó todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Bien, son 6 versículos con mucho contenido, entonces vamos a ubicarnos, ¿no? Generalmente cuando leemos este texto, muchas de las cosas es que nos quita la atención escuchar de los hermanos de Jesús y de sus hermanas. Entonces voy a dirigirme inmediatamente a este aspecto para que no estemos en la mente, ¿verdad? Pensando un poquito más y que nos permita, pues, agarrar el meollo de lo que la liturgia en este domingo nos está proponiendo. Entonces, lo primero es que el contexto es que Jesús, después, como hemos visto, después de curar a esta niña hija del centurión, y en ese camino la hemorroísa, que así se llama la mujer con este sangrado, toca su manto y entonces viene ese alivio y está en el contexto de la fe, para decir: tu fe te ha salvado, ¿verdad? Basta, no está muerta, basta que tengas fe. Ese Jesús como remarca esta virtud de la fe. Y entonces dice aquí que Jesús salió de allí, ¿verdad? De ese lugar, hablamos de la casa de la niña, podemos decirlo, una continuación de la casa de Jairo, del oficial, del jefe de la sinagoga, y se dirigió a su pueblo. Entonces allí asumimos, de hecho mi Biblia dice, visita de Jesús a Nazaret. Entonces creemos que este lugar es Nazaret, aunque no dice exactamente el texto. Dice: salió de allí y se dirigió a su pueblo, y dice que lo acompañaban sus discípulos. Entonces encontramos en eso. Entonces estamos en ese contexto que va a su pueblo, y entonces por eso que parece ser que lo conocen. Dicen: no es el carpintero, ¿sí? No es acaso el carpintero el hijo de María. Entonces recuerden que la palabra carpintero, me estoy brincando inmediatamente para poder regresar. En el versículo 3, no es acaso el carpintero. Recuerden que la palabra se ha traducido como carpintero, pero que es una palabra en griego que significa más o menos como constructor, ¿no? Entonces, generalmente en esos tiempos, pues, no hay un oficio único de carpintería, sino hay el albañil que hace todo, ¿no? Que hace puertas, ventanas y obviamente que de alguna manera pues utiliza la carpintería, ¿no? Entonces en ese sentido hablan del carpintero y el hijo de María, y recordamos que el carpintero es José, su padre, ¿no? Entonces
posiblemente él heredó ese oficio y conocieron a Jesús como el carpintero, como alguien que trabajaba. Y recuerden que esta etapa de silencio desde los 12 años que nos encontramos en Jerusalén y que regresa, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, y regresa y hasta que dice alrededor de los 30 años Jesús aparece en su vida pública, ha sido motivo de mucha especulación para, no tan solo para teólogos, sino también para curiosos, diciendo pues que se fue a la India, que se fue a tal lugar para aprender algunos artes, ¿verdad? Negando, de alguna manera negando su condición divina. Y vemos que Jesús, después de 12 años, entonces Jesús se convierte en un buen ciudadano que trabaja y vive ahí en su familia y lo conocen como el carpintero o el hijo del carpintero. Eso es lo primero que encontramos. Y dice ahí, hijo de María. ¿Verdad? Ya no dicen hijo de José y de María, y aquí ya no hay rastros de José, otro elemento, ya no hay rastros de José a partir de aquí, ¿no? Y bueno, Marcos nunca toca a José, ¿verdad? Digamos así, solamente tenemos ese relato en Lucas y en Mateo. Y entonces aquí encontramos, dice, entonces habla de el hijo de María, el carpintero, y luego habla de hermano. Y recuerden que esa palabra de adelphos, que es en griego también, es una palabra que puede denotar mucho como hermano, sí, carnal, o como primo, o de alguna manera alguien cercano de la familia, ¿verdad? Entonces, no hay un significado concreto. Es como en ese significado de, por ejemplo, cuando los religiosos van a una congregación, a una orden, pues todos llegan a ser hermanos porque siguen una misma regla. O llegó y están a la familia y los amigos pues son como tus hermanos. Entonces, en ese modo, me gusta mucho como el doctor Petrie dice, me gusta que él dice, bueno, ¿cómo vamos a saber, vamos a descifrar si es hermano carnal o es un hermano de alguien pariente? Y dice él, por el contexto, ¿sí? Por el contexto vamos a decir. Y aquí, en el contexto, pues precisamente el mismo Marcos, al final, en la crucifixión, en el capítulo 15, pues va a decir que ahí están, que están ahí sus mamás, las mamás de estos que estamos aquí hablando, de este Santiago, de José, de Judas y de Simón, ¿verdad? Va ahí, si vamos al capítulo 15, lo vamos a encontrar cuando van a describir quiénes están alrededor de la crucifixión y nos damos cuenta ahí que están sus mamás, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan revisar en el capítulo 15. Les doy el versículo, estoy aquí acercándome. En el versículo 40, bueno, lo leemos de una manera rapidita. Y dice el capítulo 15, versículo 40, dice, había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que seguían a Jesús, y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces aquí nos habla precisamente que no son hermanos carnales, ¿verdad? Por tanto, no se le puede decir, no se puede decir que son hijos de María. ¿Sí? Entonces aquí, precisamente en el mismo Evangelio de Marcos, nos habla quiénes son estas personas que tienen otra mamá, que se llama María, y nos determina precisamente. Entonces, Marcos capítulo 15, del versículo 40, el versículo 40 y el 41 habla de esa relación, ¿sí? Entonces, eso es su primer lugar, y luego habla de quién y sus hermanas. Entonces, en ese sentido, adelphos y las hermanas tienen mucho que ver, no con que sean hijos de María, o como a veces he dicho que José ya era un anciano y que era viudo y que se casó con María. No hay testimonio bíblico que diga eso, no hay testimonio. Entonces, de alguna manera, con mucha paz y con mucha tranquilidad tendremos que apoyarnos en las enseñanzas de la Iglesia, en donde, junto con toda su historia y con todo el testimonio de la Biblia, podemos decir que María es siempre virgen, ¿sí? María es siempre virgen y que no tiene hermanos Jesús carnales, que es el único, ¿verdad? Representando esa misma unicidad, ser el Hijo único del Padre.
Bien, entonces una vez que hemos quitado de alguna manera, esta piedra de tropiezo, como vamos a escuchar aquí, pues vamos a leer nuestro texto en ese sentido, sin distraernos de que es hijos o que la Virgen no es virgen, etc. Entonces aquí dice que, entonces ya pasando por esto, nos habla de que Jesús va a su pueblo de Nazaret y que sus paisanos, las personas que lo conocen desde pequeño, que incluso personas que son tan cercanas a él que se les pueden llamar hermanos y hermanas, ¿verdad? Están asombrados, ¿verdad? Están asombrados y dicen, ¿de dónde saca todo esto? ¿Sí? ¿Qué sabiduría es esa la que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? Entonces aquí mismo, entonces, pues, ¿qué no es que conocemos todos? No hay tampoco una posibilidad de que digan, oh, Jesús se fue, cuando fue a la India, cuando fue a África, cuando fue allá, posiblemente lo ha de haber aprendido. No, de la noche a la mañana Jesús deja de trabajar físicamente y se pone a proclamar el reino de los cielos, a ser un rabino y a llamar a sus discípulos. Y entonces aquí, y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. En griego va a decir un motivo de escándalo. La gente se escandalizaba, ¿sí? Se escandalizaba. Dice, ¿cómo es posible que ¿de dónde sacó todo esto? Posiblemente, y esto es lo que causa que no le tengan fe. ¿Sí? Que no le tengan fe porque de alguna manera creen creen que lo conocen y no creen que pueda tener creen que está siendo como un mago que está tratando de hacer algo que no es el Hijo. No reconocen la presencia de Dios en medio de ellos, ese Dios extraordinario, el Yahvé que habló a Moisés, que sacó a Abraham de su tierra, que liberó a los israelitas del poder de los egipcios, no reconocen que ese es ahí en persona, caminando. ¿Sí? No reconocen. Y dice, y por eso Jesús les dice, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Entonces Jesús reconoce que hay algo más, no tan solo que no le creen, no tan solo que ponen en duda, sino que le desprecian, ¿sí? Que le desprecian. Y dice, y solamente es despreciado en su pueblo, en su familia y en su casa. Ahora, aquí no dice que María, ¿verdad? Que su madre, en ningún momento de la Biblia va a decir que ella lo despreciaba. De hecho, lo miramos anteriormente cuando iniciamos la lectura en capítulo 4 del capítulo 3 de Marcos, cuando un grupo, yo platicaba que no se pueden distinguir los mismos grupos, un grupo en el capítulo 3, cuando decía que algunos pensaban, dice, algunos parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, está loco, está exaltado, en el capítulo 3, versículo 20 y 21. Y después, en ese mismo pasaje, dice que llegó su madre, ¿verdad? Dice, él está ahí predicando y dice, entonces llegó su madre y sus hermanos y quedándose fuera lo mandaron llamar. No podemos identificar que ese es el mismo grupo, ¿sí? No podemos decir que, oh, María es la que también creía que estaba desquiciado. No, son dos diferentes grupos, ¿verdad? Que buscan a Jesús. Unos van por él para llevárselo, porque dicen que está desquiciado. Y después se presenta otro grupo donde está su madre que quieren hablar. Entonces Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la palabra de Dios. Y todos sabemos como María es la primera que dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces, no se pueden sacar esas conclusiones así muy rápidas, sino tenemos que leer más detenidamente el texto y respetándole su significado. No estoy defendiendo nada que yo dije, oh, engañando. No, ahí precisamente citamos el texto y eso es lo que nos dice. Entonces, Jesús se refiere precisamente a ese grupo, a su casa, a los de su casa, a los de su familia, a los que de alguna manera han crecido con él, y dice, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y vuelvo a repetir, aquí no está incluyendo a María y a nuestra madre, y no pudo hacer allí ningún milagro. Esta para mí es como en lo que voy a dedicar mi homilía, porque me parte el corazón. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar
a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. ¿Sí? No pudo curar. Dice, fue a algunos enfermos imponiendo las manos. Y el versículo 6 dice el motivo. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús se asombraba de la falta de fe. Lo despreciaban y decía que no había ahí este don de la fe por el cual le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Y le dice a Jairo, basta que tengas fe. ¿Sí? Entonces de aquí, como me gusta mucho decir, es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que nos trae la salvación. Sí, y recordemos, la fe no tan solo es un creerle a Él, sino es adherir toda mi vida, conformar toda mi vida hacia el corazón de Jesús, adherirme a Él, ser su discípulo. ¿Sí? Vemos como, por ejemplo, en Romanos 10:9 va a decir, aquel que confiese con su palabra que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que haga ese acto de fe, será salvo. Sí, por supuesto. Pero no dice solamente tienes que hacer eso. ¿Sí? No dice solamente. Dice el que lo haga será salvo. ¿Sí? Pero no dice solamente. Y ahí mismo en Romanos nos va a decir en el capítulo 12 que que sus mentes, que sus cuerpos no se hagan en la manera del pueblo. Ustedes son diferentes. Es decir, que la persona de fe va a tener una actitud totalmente diferente. Es decir, que como respuesta a esa fe va a hacer obras. ¿Sí? No por él mismo, sino porque cree, y basado en esa fe, va a decir, si los que tienen fe, como este grano de mostaza, ¿verdad? Van a hacer obras, pueden hacer esto. Y en Mateo, aunque no me gusta mucho saltarme, pero va a decir, ustedes, en Mateo, al terminar en el capítulo 7, al final, en el versículo 22, va a decir de una manera, Jesús va a decir allí, 21, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán al reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre en el cielo. Muchos me dirán aquellos días, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? No expulsamos los demonios y hicimos milagros en tu nombre. Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Sí? Entonces, hacer obras sin sentido, sin tener esa adhesión con Jesús. Y el mismo Mateo, al capítulo 25, ¿verdad? En el capítulo 25 va a decir, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿verdad? Va a reunir, como un buen pastor va a reunir a las ovejas y los va a separar de las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá, el que tenga su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo de los tiempos, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Y ellos responderán, ¿y cuándo hicimos esto? Cuando ustedes hicieron por el más pequeño, ustedes lo hicieron por mí. Y después dice, aléjense ustedes malditos y vayan al infierno, vayan al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. ¿Sí? Encontramos allí cómo no se puede separar la fe de las obras, ni las obras de la fe. La fe incluye las obras y las obras incluyen fe. Por eso Santiago va a decir, demuéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe con mis obras. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo esta experiencia es la que no logra que Jesús de signos, milagros, y ni siquiera lo deja predicar. Y dice que es rechazado y se asombra a Jesús de su falta de fe. Y esto, pues obviamente está reflejado en la primera lectura. La primera lectura es del profeta Ezequiel en el capítulo 2. ¿Sí? Vamos a Ezequiel en el capítulo 2 y ahí aquí lo tengo, en el capítulo 2, versículos 2 y 5, pues precisamente dice así, cuando me habló, leo todo el capítulo 2, versículo 1, esa voz me dijo, levántate, hijo de hombre, porque voy a hablarte. ¿Sí? Entonces hablamos, ese es Dios, el quien le está llamando, quien está hablando a Ezequiel. Cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Y yo escuché
al que me hablaba. Él me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Entonces, miramos allí que este es cómo el profeta, cómo está cómo esta palabra de Dios está profetizando incluso que es el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es un pueblo de corazón duro. Y cuando Jesús crece en ese pueblo, en lugar de asombrarse o en lugar de abrir su corazón, de mirar y de decir: es nuestro paisano, es el con quien fuimos a la escuela juntos, vamos a ponerle algo contemporáneo, ¿verdad? Para que sea más cercano a nosotros. Dice que es un pueblo rebelde, que se ha rebelado contra mí, ellos y sus padres, y se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor, y sea que escuchen o nieguen a hacerlo. Esta es la palabra muy bonita. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. ¿Sí? Y entonces ahí vemos cómo Ezequiel y todos los profetas eran como una antesala, era como una sombra de lo que habría de venir. Y entonces ahora viene el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, como gran profeta, no tan solo como profeta, sino también como sacerdote, como rey, como el rey David y el gran sacerdote, según Melquisedec, ¿verdad? Que no tiene ni principio, que no tiene ni fin, ¿verdad? Vemos allí a Jesús en medio de su pueblo. El Salmo, de una manera muy hermosa, pues habla de eso. El Salmo es el Salmo 123 en mi Biblia, ¿verdad? Y dice: levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Aquí es como el grupo de profetas, el grupo de evangelizadores, el grupo de todas las personas que aman a Dios se unen a una sola voz y dicen: Señor, hemos recibido en tu Hijo, hemos crecido y sabemos qué significa el rechazo, el desprecio del pueblo. No ha sido fácil. Yo creo que me uno muchos papás y muchas mamás que de repente conocen el amor de Dios, ¿verdad? Y en este amar y conocer a Dios, ¿cómo desearían que sus hijos, que su marido, que su esposa pudieran gozar de esta vida? Sin embargo, no lo es. Y va en el desprecio cuando dicen: hijo, vamos a misa, ya no estés molestando, ¿verdad? A veces como esos corazones son endurecidos. No podemos de alguna manera, en primer lugar, nosotros rendirnos, ¿sí? No podemos rendirnos, sino de alguna manera tendremos nosotros que saber que se les está dando la oportunidad, se les ha invitado, se les ha proclamado el reino de los cielos, y respondan o no respondan, ¿verdad? Van a saber que allí hay un profeta. Me gustaría de alguna manera, para ya cerrar, leer Segunda de Corintios, porque es muy importante, sobre todo porque es como un relato muy, muy cercano, muy biográfico. A mí me parece que es como la carta más personal, en donde sí hay mucha doctrina, sin embargo habla de la experiencia de Pablo, ¿verdad? De su sufrimiento. Y es Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, y así tendremos ya nuestras 4 lecturas. Tenemos este ciclo. Entonces, del 7 al 10, y doy lectura. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me envenezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón de mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios,
en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Yo creo que a muchos nos encanta ver los frutos de nuestra predicación, los frutos de cuando invitamos a la gente, de los frutos de los retiros, los frutos de nuestros esfuerzos. Sin embargo, aquí dice, y quisiéramos, ¿verdad? Que tan siquiera que esto, que mis hijos fueran, o que mi esposo, que mi esposa pudiera contemplarte, que si tan solo eso y que es un sufrimiento, es algo que nos tortura, ¿sí? A veces a mí como evangelizador, yo ya no sé ni qué hacer en las parroquias donde voy caminando, ¿no? Ya no sé de qué manera hablarles, ya no sé a quién traerles, ya no sé qué hacer, porque la gente, ¿verdad? No está abierta, no está dispuesta. Por ejemplo, a veces el video que les propongo, a veces yo veo que muchos más personas que no son de mi parroquia son los que lo miran que muchos parroquianos, ¿sí? Y, y a veces sí, cala, como decimos, ¿verdad? Sí, cala. Pero ¿vamos a terminar por eso? No. A veces agradezco muchas personas de ustedes que me dicen, padre, ya te extrañamos, ¿verdad? Ya, vamos a platicar otra vez, queremos verte, ¿verdad? Y eso me motiva que a veces uno no sabe lo que está haciendo, uno lo hace con un propósito, ¿verdad? Pero ahora con el Internet, uno siembra en otras tierras y se abre el campo de evangelización. Ya no se reduce solamente a un lugar donde está uno físicamente, sino se siembra, el sembrador sale y siembra la semilla y unas caen en el borde del camino, otras caen y hay de todo. Entonces aquí nos unimos a esa debilidad de Jesús y seguimos evangelizando y sabiendo que, como dijo Jesús, si a mí me han perseguido, pues a ustedes, ¿qué será? ¿Verdad? Entonces, con mucha confianza, saber que nuestro trabajo lo mira Dios. Y eso debe de bastarnos. Los frutos, ¿verdad? Los frutos no son parte de nosotros. Y también, pues, pensar y tratar de hacer lo mejor de que nosotros podamos evangelizar de la mejor manera. Muchas veces nos equivocamos en nuestra manera de decirlo, en nuestro lenguaje, de nuestras formas, de nuestras expresiones. Por eso continuamente la Iglesia nos llama a una nueva evangelización, nuevo en su ardor, ¿sí? En ese entusiasmo, nuevo en su esplendor, nuevo en su método, ¿sí? Habrá que replantear cómo le estoy haciendo, ¿sí? Y a lo mejor en la manera en cómo le estoy haciendo, en lugar de alentar a la gente, a lo mejor estoy lastimándolos. Pero saber que es un pueblo rebelde, que también nuestro corazón, ¿verdad? Que también nuestro corazón es rebelde, que no seguimos al pie de la letra también a Jesús, ¿verdad? Pero que le pedimos, Señor, no quiero rechazarte más en mi corazón. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos ven a quedarte conmigo. Bien, un abrazo a todos ustedes, gracias por su fidelidad, gracias por su ánimo, y aquí nos estaremos viendo con la gracia de Dios las próximas semanas. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.